Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Sí, muy buenas noches, Miss. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Miss. Miss, buenas Buenas noches, Miss. Buenas pantalla. noches. ¿Buenas noches con todos? Muy bien, chicos. Buenas Vamos a noches, iniciar. Miss. Buenas noches, chicos. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para ello vamos a ir recordando lo que hemos trabajado en la clase pasada. A ver, Miss, buenas noches, buenas noches. buenas noches, Buenas Selva. noches, Selva. A ver, Alejandra Aviles Velázquez. ¿Me escuchas? Sí le escucho, Miss. A ver, Alejandra, ¿qué me puedes decir referente a lo que hemos hablado la clase pasada? ¿Qué es lo que te ha quedado? Quizás tienes alguna consulta, algo que no hayas comprendido, no hayas entendido. Hemos hablado sobre el signo lingüístico. Ya hemos hablado sobre el signo lingüístico. Y su significante y su significado también. Ujú, muy bien. Sí, sí he entendido eso, profe, sí lo he entendido. Muy bien, hemos hablado sobre el signo lingüístico que va a hacer referencia a la forma o al significado de los términos, ¿verdad? Y al significante también, sí. Excelente. Muy bien. Entonces, el signo lingüístico, ¿en qué se centra? A ver, Luz Tiguay. A ver. Berlín, parece que Luz no me escucha. Berlín. Bueno, parece que Berlín tampoco está. Recuerden que es importante la participación. Profe, el sistema lingüístico es una mínima oración que es constituida por el significante y el significado, como le estaba diciendo. Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, hay que recordar que va a hacer referencia al significado, a la interpretación que nosotros le damos a las palabras. Ese es el signo lingüístico, ¿ya? La interpretación, el significado de algunos términos o palabras, ¿sí? Y imagino que cada uno de los signos, cada uno Claro. de los signos orales compone una lengua. Ujú, exacto. Y es por ello que se va a determinar dos elementos, que es El significado y el el significante. significado y el significante. Sí, Muy pero bien. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con el significante? ¿Qué es lo el fundamental? significante. El significante es como cuando yo pongo, eh, por decir, como que usted explicó, creo que Armango, y hay que buscarle su significado. Ya, pero ¿qué es el significante por ello?
el significante, el mango es muy rico, es No, amarillo. no, estás confundiéndote con el significado. Lo que tú me estás mencionando es el significado. Ah, es el significante por decir cuando es o algo por un sartén y el significante es cuando, así como le estaba diciendo, pues. Claro, entonces el significante es la palabra, el conjunto de signos lingüísticos o también decimos conjunto de sonidos que se van a Sí, descomponer en partes más pequeñas de la palabra, que cuáles son los famosos fonemas, ¿ya? sí. Muy bien, ahora hemos dado también ciertas características del signo lingüístico. ¿Cuáles son esas características del signo lingüístico? Eh, la que usted no la que usted no ha dicho que teníamos que opinar la semana antepasada. ¿Cómo? No, o sea, no creo que estoy confundida, no, no es eso, no, ya, ya. No te preocupes, Berlín, puedes participar por el chat. Eh, el significante es una presentación No, escrita o claro, vocalizada de pero la hemos visto realidad características mediante del una signo palabra. lingüístico. Ah, las características del signo. ¿Cuáles son esas características? Eh, Miss, eh, disculpa, Miss, estaba en el carro. El significante es la huella mental. Ujú. Claro, ya vimos que el significante va a ser la palabra, la expresión que nosotros vamos a dar a conocer, ¿no? El conjunto de sonidos, ¿no? Que se va a descomponer en partes muy pequeñas como es la fonología, ¿ya? Pero dentro de ello, para yo determinar la relación que tienen tanto el significante con el significado, voy a tener que conocer qué cosas, sus características, su ¿ya? característica que da profe no es un significante y un significado, está No, 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 constituida por ellas esos dos. son sus elementos. Las Ah, ya. características hemos mencionado que son 4 a 5 características del signo lingüístico. Este, usted nos dio de esa clase. Claro, en un organizador les presenté a las características del signo lingüístico. Eh, profe, yo me hice una, creo que era lineal, profe, sistemático, No, se están confundiendo. cultural, ¿no eran de esas? No, no, no. Ah, ya. Ah, Una de ellas que tú me has manifestado, sí, lineal, pero cultural no, no tiene nada que ver con el signo no, lingüístico. profe, era articulado. Exacto, ¿ya? Articulado era mutable y mutable e inmutable. Exacto, Y La exacto. huella y mental. Y es arbitrario. arbitrario, excelente. ¿Por qué diremos que el signo lingüístico es lineal? Porque tiene una relación entre el significado del significante y es convencional. No, 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 lineal, lineal. ¿Por qué diremos que es lineal? Lo que tú me estás mencionando es lo arbitrario. La lineal. A ver. Eh, los signos van uno a otro tras cadena. Exacto.
¿Ya? ¿Por qué diremos que es lineal? Porque si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando yo les daba la definición del significante, les mostraba el término silla, pero el término silla estaba separado, ¿cierto? Se iba un sonido tras de otro. ¿Qué quiere decir? Que se descompone en aquellos sonidos, ¿sí? Que nosotros emitimos al momento de hablar. Cuando nosotros hablamos, va a ser pausado nuestro sonido. ¿Por qué? Porque pronunciamos cada letra, ¿ya? Por ejemplo, yo digo mesa y tú lo que escuchas es la M, la E, la S y la A. ¿Cierto? Que al juntarlos van a formar una palabra con un sonido articulado, ¿ya? Entonces, por eso es lineal, porque yo descompongo el sonido de la palabra letra por Letra por letra, letra. ¿ya? Por eso se dice que va en cadena hablada, ¿ya? Ahora, ¿por qué hemos dicho que es arbitrario? Por lo que nos ha dicho hace un momento su compañera, ¿no? Porque hay una relación entre significado y significante, y dicha relación va a ser convencional. ¿Por qué diremos que va a ser convencional? ¿Por qué diremos ello? Porque cada uno tiene su significado, Miss. ¿Cada uno? ¿A qué nos referimos con cada uno? Cada elemento tiene su significado y no corresponde a ninguno. Por decir, si digo el mango, eh, no corresponde a la letra y a la imagen que tengo. Claro, ¿ya? Entonces, más para que se pueda comprender, nosotros vamos a decir que es arbitrario porque o es convencional esa relación porque se va a adecuar a nuestro contexto, ¿ya? Se adecua a nuestro contexto. ¿A qué es lo que yo quiero dar a conocer o a qué me estoy refiriendo? Por eso es convencional la relación del significante de la palabra que yo digo con el significado, ¿ya? A eso nos referimos. Ahora, ¿por qué diremos que es mutable e inmutable? Profe, porque no cambia por iniciativa de determinado hablante, pero sí va evolucionando a través del tiempo. Exacto. ¿Ya? Decimos que es mutable e inmutable. ¿Por qué? Porque no, o el significado o la escritura de los términos no van a cambiar porque yo lo decida o porque quien lo manifieste, lo hable, lo decida, sino por análisis y estudios que se van a desarrollar, ¿ya? Mejor dicho, a través del tiempo, ¿ya? En base a estudios y a análisis de los términos. Ahora, ¿por qué decimos que es articulado? Puede descomponerse en partes muy más pequeñas, creo que sí. Claro, que es la fonología, ¿no? Lo que les decía hace un momento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿el signo lingüístico es fundamental o no? Sí es fundamental. ¿Por Sí, qué es Miss. fundamental? Sería No, pero porque con el signo lingüístico tenemos la capacidad de comunicar, de hablar con las personas, de referirnos a las cosas. O sea, sería nuestro tema diario que nos sirve para vivir, en otras palabras, Miss. ¿Será para eso? el signo lingüístico es fundamental, profe, porque tiene la capacidad de establecer comunicación mediante signos y ya son orales o escritos. A ver, claro, a ver.
Es fundamental el signo lingüístico. ¿Por qué? Porque gracias al signo lingüístico nosotros podemos interpretar, dar Interpretar a todo, conocer sí. algo. Exacto. ¿Ya? Por Y eso es comunicarse igual. gracias al signo lingüístico, nosotros podemos interpretar textos, interpretar palabras, ¿cierto? Por eso es fundamental. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. Veo que sí me han podido comprender al signo lingüístico y sus respuestas. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es cómo yo formo las palabras. ¿Ya qué tipos de formación tenemos? ¿Y cuál es ese proceso, no? Si bien es cierto, yo ya sé algunos términos, conozco los términos, pero no sé con exactitud cómo es que se ha formado esa palabra, ¿ya? Entonces, vamos a ver ello. A ver, muy bien. A ver, tenemos aquí algunos ejemplos. Si yo uno, por ejemplo, boca más calle, ¿qué voy a formar? Formar unas palabras, profe. Ya, pero ¿qué voy a formar? Pues, ¿qué palabra? La que boca y calle, ¿no, verdad? ¿Qué voy a formar? Boca más calle. Voy a formar boca, Calle. boca, calle. Ya, voy a formar boca, calle. Ahora, yo tengo mata más mosca. ¿Qué voy a formar? Mata más moca. Mata mosca. Mata mosca. ¿Ya? Mata mosca. Ahora, yo tengo, hasta aquí, por ejemplo, he visto o estoy formando palabras con dos términos que tienen significado propio, ¿no? Al usarlas, ¿sí? De Ujú. forma individual, ¿ya? Si yo lo uso de forma individual, a boca y a la calle, por ejemplo, ¿se puede formar oraciones o no? Sí. Sí. Sí, ¿Ya? Sí. Entonces, quiero que vean esa diferencia. Sí, Miss. ¿Ya, chicos? Ahora, por ejemplo, yo tengo debajo, tengo otros términos, zapat más hería. ¿Qué forma? Zapatería, profe. Zapatería. ¿Ya? Pero aquí, ¿ven cuál es la diferencia entre los dos Zapatería. primeros términos y con esta palabra? Los sons comunes. ¿Son? Comunes. No, 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 no. También. Les decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia encuentran? Boca más boca. ¿Qué diferencia encuentran, chicos? Está rápido esa diferencia, ¿eh? Está Es una obvia sola ahí. palabra. en las Yo uso una sola primeras palabra. hay un dice boca que se refiere a Ya voy. boca calle, algo así. Uno, Ahí dos. No, no, no. mata es A una ver, ustedes tienen que ser más observadores, chicos. Miren, en las dos primeras palabras estamos viendo de que hay palabras diferentes, pero que yo al querer usarlas de forma individual, ¿no? Dentro de una oración van a tener significado y las voy a poder usar, ¿cierto? Son palabras completas, por así decirlo. Que claro, al unirlas a otras voy a formar una nueva palabra. Pero en la parte inferior, zapat macería, ¿puede suceder lo mismo? No, Por la ejemplo, palabra corta tengo tiene zapat. dos, Yo puedo usar como el dos término sílabas. zapat dentro de una oración y puede tener sentido. no, No va a tener sentido, pues. Entonces, ahí nomás
nosotros nos damos cuenta que hay diferentes tipos de formar una palabra, como pan, masadero, que voy a formar panadero, ¿cierto? Entonces, esos términos yo voy a formar, pero teniendo ciertos elementos. El principal de todos, o el que yo debo de identificar en base a un término, es conocer la raíz o lexema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz o lexema va a ser aquel elemento que va a contener la base de significación de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que en torno a la raíz va a girar, ¿qué cosa? El significado de la palabra que yo vaya a formar. ¿Ya? Por ejemplo, tengo la palabra perro, donde la raíz va a ser per, que hace referencia a un animal. ¿Ya? Entonces, si yo le agrego hito, ¿qué palabra voy a formar? Perrito. Perrito. ¿Y qué significará perrito? Perro. ¿Un perro cualquiera? No, un perrazo. Un perro. No, perrito, chicos, perrito. Un perrito. Perro bebé. Un perro pequeño, chicos. ¿Ya? Un perro pequeño. Un perro pequeño. Perrazo. Un perro grande. Un perrazo significa un perro grande. Un perro grande. ¿Y perrera? Una perrera donde meten los animales. ¿Cómo? Albergue de perros. Una perrera donde meten a los animales. Una Albergue. perrera es solamente grande. Donde ¿Qué es encierran a los perrera? animales. Donde encierran a los animales. Ya, exacto, lugar donde cuidan, o mejor dicho, donde hay muchos Animales. perros. Ya, esa es una perrera. Ya, pero sigue relacionándose con el significado principal, ¿o no? No. ¿No se relaciona? Sí. Sí se relaciona, pues chicos. Cierto, se sigue relacionando. ¿Por qué? Porque todos hacen referencia al animal, ¿cierto? Al De alguna perro, otra sí, forma, perrazo, perrito hace y perrera. referencia al animal. Perrito, perro pequeño. Perrazo, perro grande. Perrera, donde encontramos muchos perros. Profe, ¿Ya? todo lo que dice que tiene que ver, si todo tiene que tener significante a lo que usted ponga ahí. Si pones una silla, tiene que tener todo significante a la silla. Silla Exacto. grande o silla rota, X cosa. Exacto, por eso nos dice que la raíz o el lexema es la base de significación de la palabra, ¿ya? Es la base de significación de la palabra, que a raíz de esta raíz yo voy a formar esas palabras. Yo no puedo formar y decir que significa lo contrario, ¿cierto? ¿Ya? A eso nos hacemos referencia. Muy bien. Ahora, como han visto, yo, por ejemplo, formo agregando hito, agregando aso, era, ¿cierto? Entonces, dichas palabras van a estar conformadas añadiéndoles los afijos. ¿Qué son los afijos? Los afijos son la unidad mínima de la formación de palabras, los cuales van a estar compuestos por dos elementos: los prefijos y los sufijos. Los prefijos son aquellos o aquellas palabras que se les va a colocar antes de la raíz. Entonces, para ello, yo debo de determinar cuál es mi palabra base, o mejor dicho, mi raíz. ¿Para qué? Para yo determinar si tiene prefijo. ¿Por qué? Porque los prefijos son términos o palabras que van a estar ubicados antes de la raíz y que van a cambiar el significado de ese término, ¿sí?
los cuales van a formar una nueva palabra. Claro está que sí va a estar relacionado esa nueva palabra con el significado de la base, ¿no? De la raíz. Por ejemplo, tengo el prefijo in, el prefijo inter o entre, el prefijo op u o, el prefijo post o pos, el prefijo pre, el prefijo preter o el prefijo pro. ¿Ya? Cada una de estas palabras van a ser afijos. ¿Por qué? Porque no tienen significación propia. ¿Qué quiere decir? Pero, Miss, acá me está presentando el significado de estos prefijos. Sí, tiene significado. ¿Por qué? Porque al yo unirlo va a irse añadido con ese significado. Pero si yo lo quiero usar de forma individual a estos términos, yo no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tiene un contexto, no tiene un significado individual dentro de una oración. Yo no puedo decir, por ejemplo, María in en su casa. No puede ser, ¿cierto? O podría decir ello. No, no va. María No en, va. sí. Ya, entonces por eso, pero sí va a tener significado para yo formar nuevas palabras. Yo sé que las palabras que yo le agregue el prefijo in a las palabras, a las raíces, esa palabra, esa raíz va a cambiar su significado negando o privándole de algo. Por ejemplo, yo tengo mi raíz feliz, que hace referencia a la alegría, a aquella emoción que siente una persona, ¿cierto? Un sentimiento. Pero si yo le agrego el prefijo in, que significa negación o privación de algo, formaría la nueva palabra. ¿Qué palabra? La palabra. ¿Qué palabra voy a formar? Yo le agrego el prefijo in a la palabra feliz. ¿Qué palabra Infeliz. formo? Infeliz, Miss. Infeliz. ¿Ya? Voy a formar la palabra infeliz. ¿Ya? Voy a formar la palabra infeliz. ¿Cambió el significado o no? Sí, de feliz se volvió a infeliz. Exacto, cambió. Entonces, infeliz es la negación de qué se podría decir, de la felicidad. Felicidad. La felicidad. Entonces, ¿ayuda el significado de la palabra? Sí, ayuda. Sí, Miss. ¿Ya? ¿Lo complementa? Sí, lo complementa. ¿Ya, chicos? Es fundamental ello. ¿Ya? Es fundamental ello. ¿Ya? Entonces, ahí tengo, ¿no? Por ejemplo, ignoto, indeleble o infinito. Inter o entre es aquel prefijo que va a referirse a en medio de o durante, ¿no? Por ejemplo, tengo entrever, interceder, interludio e interruptor, ¿ya? Todas aquellas palabras van a hacer referencia a estar en medio o durante algo, ¿no? Entonces, a ello nos referimos. O tengo, por ejemplo, el prefijo op o, ¿no? Que va a ser delante de o por causa de o en contra, ¿no? Por ejemplo, oblación, objetar, obvio, ocaso, obstruir, ¿no? Son diferentes términos, ¿no? Post o post, ¿no? Que si yo le agrego una palabra va a hacer referencia a algo que se va a realizar después. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí?
Entonces, a ello nos referimos. O pre, ¿no? Por ejemplo, que pre, si yo le añado una palabra, va a hacer referencia a que esté antes o prioridad o antelación de algo. Por ejemplo, preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación o premisa, por ejemplo. ¿Ya? Y preter, que va a ir más allá o fuera de, ¿no? Por ejemplo, pretérito. O pro, que es en vez de, en lugar de, delante de, ¿no? Por ejemplo, proceder, pronombre, proponer, promover, profesor o proteger, ¿no? Sí, entonces Sí, son los entonces son los diferentes prefijos que ustedes, si que se dan ustedes, si se dan cuenta, van a ser van a aquellos ser aquellos que si yo le términos que si yo añado le a una añado a una palabra, palabra, va a va a cambiar cambiar completamente completamente su su significado. significado. ¿Bien? Se Va a escucha doble. Se escucha doble significado sonoro. ¿Sí? ¿Sí? Se escucha doble sonido. A ver, A ver, Elba, me Elba, parece me que es tu parece que audio. es tu audio. A ver, A Elba, ver, tratemos de apagar el otro dispositivo, por favor, porque ese doble sonido es porque hay dos dispositivos conectados juntos. ¿Sí? Muy bien. Entonces les decía que nosotros hablamos de prefijos, son aquellas palabras que al yo unirlas a las raíces van a cambiar el significado de la palabra, ¿ya? Va a cambiar completamente. ¿Sí? A eso nos referimos. ¿De chicos? ¿Sí? Sí, entendí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el otro elemento que va a ir después van a ser los famosos, ¿sí? Sufijos. A diferencia de los prefijos, ustedes se dan cuenta, sí son casi similares, pero los sufijos van a ser aquellos términos que se van a usar después de la raíz. Ya no van a ir antes, sino estos van a ir después de la raíz. Y también van a tener significado propio, ¿no? De forma individual para unirlo, ¿no? Por ejemplo, si yo le agrego a una palabra el sufijo aco, ¿ya? Por ejemplo, mi raíz es libro, ¿ya? Que viene de libro, ¿cierto? Entonces, si yo le agrego el prefijo aco a la raíz lib, voy a formar el término libraco, ¿ya? Voy a formar el término libraco o pajarraco, que al yo unir significa algo despectivo o denota un valor despreciativo, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, el libraco es que hago referencia a un libro viejo, a un libro que va a ser o que está malogrado, dañado, ¿no? O pajarraco, por ejemplo, el pajarraco es un animal, ¿sí? Viejo, sucio, ¿cierto? A esos pájaros todos sucios, todos maltratados, se les dice pajarracos, Cuervo. ¿cierto? Entonces, ese es un pajarraco. Entonces, ¿denota valor? Sí. ¿Tiene un valor despectivo? Sí. ¿Ya? Entonces, a eso vamos a hacer referencia. ¿Me dejo entender? Sí, Pero si ustedes se dan cuenta, este término ya va a ir después, no va antes, ¿ya? Ya no va antes de la raíz. O hable o ible. Por ejemplo, hable ible va a ser aquel que va a ser digno de o que se puede desarrollar, ¿no? Por ejemplo, algo probable, ¿no? O algo temible, algo intocable o increíble. Por ejemplo, acá en intocable y en increíble, ¿se dan cuenta que tenemos prefijo también? También tenemos prefijos, ¿cierto?
tenemos prefijo. ¿Qué está el prefijo? El prefijo in. Ahí tenemos al prefijo in. ¿Ya? Tenemos el prefijo in. Y tengo el asio, por ejemplo, ¿no? Que hace referencia a aproximación de algo. Por ejemplo, rosáceo, grisáceo. A rosáceo, por ejemplo, que se aproxima al rosado. O grisáceo al gris, ¿no? Luego tengo ado o asa. Ado o asa. Aso, digo. Golpe dado con algo, por ejemplo, ¿no? Golpe dado con algo. Puñetazo, es un golpe que se da con un puñete. O trancazo, por ejemplo, ¿no? O pedrada, patada o puñalada, ¿no? Luego tengo el edor, el ador y el idor, que es agente u oficio de algo. Por ejemplo, corredor, comprador y seguidor o contador, ¿no? Ansia, por ejemplo, sustantivo abstracto, ¿no? Por ejemplo, algo, la importancia, ¿no? Mejor dicho, ¿qué quiere decir Miss? ¿Cómo que ansia es sustantivo abstracto? ¿Qué quiere decir? Que con ansia, al yo añadirle a las palabras, voy a formar sustantivos abstractos, ¿ya? Por ejemplo, tengo importancia, la ignorancia, todo ello hace al sentimiento, a la actitud de la persona, ¿ya? A eso hace referencia. Muy bien. Luego tengo ano, ¿no? O ana, que es gentilicio o procedencia, ¿no? Al yo añadirle a una palabra, voy a formar el gentilicio de algo, la procedencia o indicar la procedencia de algo, ¿ya? Y habilidad, ¿no? Capacidad o propensión, probabilidad, responsabilidad o habilidad, ¿no? Dero, odor, odora. Por ejemplo, dero, lugar donde se hace algo, por ejemplo, el lavadero, lugar donde se lava, ¿no? Comedero, lugar donde se come, o bebedero, donde se bebe. Y embarcadero, que es embarcación. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿tiene significado individual? Sí, tienen significado. ¿Ya, chicos? Hay que tener claro ello. Muy bien, entonces yo al añadir, sí, a las palabras prefijos o sufijos, hay que tener en claro que voy a formar un tipo de palabra, que son las palabras derivadas, ¿no? Por eso es que viene el término o el famoso término palabras derivadas. ¿Sí? Cuando yo le agrego prefijos o raíz o sufijos, mejor dicho, a una raíz y formo nuevas palabras, estoy formando palabras derivadas, ¿ya? Entonces, tú te dices, por ejemplo, si yo te digo, jardinero, por ejemplo, tú me dirías, es una palabra derivada de jardín. ¿Por qué? Porque yo le he agregado a jardín, le he agregado ero y he formado jardinero, le he agregado un sufijo. ¿Ya? Entonces, cuando yo añado prefijos y sufijos, estoy formando nuevas palabras por derivación. Ahora, y eso es lo que teníamos al inicio, ¿no? Con panadero, por ejemplo, yo tenía la raíz pan, pero le agregué adero, ¿cierto? Y ahí formé panadero, ¿no? Entonces es una palabra derivada de pan. Mientras que tenía, por ejemplo, bocacalle, pero la diferencia entre bocacalle y panadero es que bocacalle yo formo dos palabras que tienen significado de forma individual que yo las puedo usar dentro de un texto de una oración, ¿cierto? Pero formé nuevas palabras con esos dos términos, sí. A esa formación de palabras que yo tengo con dos términos que se asemejan o que tienen significación propia, se le determina la formación por composición, que es la unión de dos palabras, cada una que va a tener sentido propio, ¿ya? Son compuestas, mejor dicho,
Por ejemplo, cortapluma, mano larga, sacamanchas, nochebuena, puercoespín, portaobjetos, lavaplatos, agridulce, guardamanos, pasamanos, sacapuntas. Hay una gran variedad de palabras compuestas, ¿no? Entonces yo te digo, por ejemplo, bocacalle, ¿qué tipo de formación tiene? Ah, ya, esa es la formación por composición. ¿Por qué? Porque he unido dos palabras que tienen sentido propio y he formado bocacalle. Esa sí no es una palabra derivada, ¿ya? Esa no es palabra derivada, ¿ya? Y la otra formación que va a ser la palabra para síntesis, ¿ya? La formación por parasíntesis va a ser la unión de dos formaciones, la de composición y la de derivación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra por diosero, ¿no? Tengo el término por, Dios y ero. Le he añadido por y Dios es una formación por composición, pero si le agrego ero es un sufijo. Entonces es derivación también. Entonces ahí tengo la formación para síntesis. ¿Por qué? Porque he unido la composición y la derivación al momento de formar esta palabra. ¿Ya? Entonces, son palabras, por ejemplo, para sintéticas, psicoanalizar, agomanil, malviviente, maloliente, discontinuidad, neoclasicismo, descortesía, superintendente o desigualdad, ¿no? Entonces son términos que se van a ir formando, ¿sí? Añadiéndole la composición y la derivación, ¿ya? Hay que tener en claro ello. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Bueno, profe, yo he entendido todo. Palabras compuestas son aquellas que se forman de dos palabras, como estaba explicando. Boca, Claro. calle. Las otras son parientes que son de dos o tres, de tres palabras y las como que formamos una sílaba, una palabra. A ver. Creo que no me están entendiendo. No, sí la entendí, profe, por decir, por diosero uno forma una palabra por diosero pegada, ya es Ya, diferente, ¿qué pues. tipo de formación es esa palabra, por diosero? Parasitéticas. Para síntesis, exacto. Y las compuestas son aquellas que son de dos palabras y se forman en, en una sílaba. Exacto, con dos palabras con significado completo. Sí. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces, muy bien. Ya que no hay dudas, vamos a desarrollar esta pequeña actividad a modo de práctica, ¿no? Bastante sencilla, que ustedes lo van a desarrollar. Sí, les voy a dar unos minutos de forma individual para que lo hagan, ¿sí? Y luego lo hacemos con mi persona, ¿ya? Para ello voy a requerir que a medida que van terminando, ustedes van levantando su manito, ¿ya? Vamos a formar tres palabras con las raíces que yo les estoy dando, ¿sí? Pero vamos a formar las palabras una arriba, una abajo y una en la última. Sí, con esa raíz, con niño, con leche, con sal. Sí, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo puedan hacer y luego lo desarrollamos conmigo. A medida que van terminando, van levantando su manito.
Me hizo una pregunta, ¿la vamos? ¿Cómo? Muy bien, culminaron. A ver, Alejandra, empezamos contigo, con niño. Profe, el niño le gusta bañarse en el mar. No, 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 no. A ver, no es para formar oraciones, es para formar nuevas palabras con esa raíz. Por ejemplo, con niño. ¿Qué formaría? Raíz, por ejemplo, con A niño, niña. Eh, niño, niña. ¿Crece? ¿Puede ser también niñera? Sí, es una consulta. ¿Puede ser también niñera? Niño pequeño. niño pequeño, ay, no sé. Pequeño, entonces. La leña sirve para cocinar. Ya, a ver, María. María. Lo hice, niño, niñito, A ver, con niño, ¿qué palabras has formado con niño? niñito, niñera, Ya, es, muy bien. Niñito, niñera y niñez. Muy bien, excelente. Con leche. leche, lecho, lechero, lechera y no encontré otra palabra. Lechoso. Lechoso, ya puede ser, muy bien. A ver, A ver, con sal. Salero. Salero. Salado. Salero, Salero, salado. salado. Salvador, Salina. Muy bien. Muy bien. Con mar. marino, Marino, mar marinero. negro, Marinera, profe, submarino y mar. Submarino. Muy bien. Caballo. Submarino. Caballería y caballera. Caballera. Caballo. Muy bien, caballería. Caballera, caballero. Con Caballería. leña. Leñoso. leñador, Leñador. Leñadora. Leñero. Leñadora. Leñadora. Leñar. Leñar. Muy bien. excelente. Ya, entonces, estas palabras que hemos formado, ¿qué tipo de formación tienen?
No oigo bien. ¿Qué tipo de formación? ¿Qué tipo de formación tenemos con estas palabras? Escucha. Tenemos 3 tipos de formación: derivación, composición y parasíntesis. Ya, Derivación. Exacto, estas palabras se han ido formando por derivación. Por porque algunos de derivación, ellos sí. les hemos agregado prefijos y a otros les hemos agregado Sufijo. y con ello hemos ido formando nuevas palabras, ¿ya? Que están relacionados, sí, con la base, con la raíz, ¿ya? Entonces, a ello nos referimos, ¿sí? Ahora, ¿qué otro tipo de formación tenemos? Composición. Por composición. Por composición tenemos o hacemos referencia a la unión de 2 términos que tienen significación propia. Y para síntesis es cuando yo voy a formar un nuevo término uniendo los 2 tipos de formación, por composición y por derivación. ¿Ya? Los 2 términos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me hayan entendido, no me hayan comprendido. Bueno, profe, hasta ahora entendido todo. Excelente, Miss, excelente. Muy bien. Entonces, hemos visto que en base a la formación, o mejor dicho, al yo formar una nueva palabra, tiene diferente proceso, ¿no? Entonces, yo bien formo añadiéndoles prefijos o sufijos, o formo uniendo 2 raíces, o uniendo tanto raíces como prefijos o sufijos, ¿ya? Entonces, ese es el proceso para formar yo una nueva palabra, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss, sí. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, ¿dudas, consultas por parte de todos aquí hasta aquí? ¿O ninguna? ¿Tú tienes el libro? Yo te lo Sí, Miss, sí. Sí lo comprendo. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos en trabajar con cada uno de ustedes. Y igual pueden hacer la consulta por el WhatsApp. Sí, nos vemos en Ay, a mí. clase. Cuídense mucho. Ya, Miss, un